Tómense. ¿Qué pasa con lo de las cirugías plásticas? ¿Qué pasa con lo de las cirugías plásticas? Ah, lo que iban a hacer de la estética. La transmisión en vivo. La bioquímica para la vida. Y todos aquí. Y todos metidos en bioquímica para la vida. Doctor, usted le dio clases a la hija de Eric, ¿verdad? ¿A qué? A la hija de Eric Rojas. No sé. En la ISPA. Ángel Rojas. Ángel Rojas. No sé quién era. Yo veo Noticias, ese pues salió tema. esto para salir. Ya. Vamos a hablar un poco sobre los fenómenos mutagénicos, ¿verdad? Los fenómenos mutagénicos que vamos a estudiar son algunos. Si a ustedes les interesa este tema, que me parece que es muy interesante, pueden meterse a una página que se llama la Agencia Internacional sobre Mutágenos y Carcinogénicos, ¿verdad? Cuyas siglas es IARC. Esa agencia tiene una clasificación internacional de los agentes químicos y físicos dependiendo de su carcinogenicidad, teratogenicidad y mutagenicidad. Son tres conceptos diferentes: mutagénico, carcinogénico y teratogénico. Cuando yo digo que un agente es mutagénico, me refiero a que genera cambios en el orden o la secuencia del ADN. Entonces, cambios en la secuencia del ADN. Estos son agentes mutagénicos, que son los que hoy vamos a estudiar. Después tenemos los agentes teratogénicos. Los agentes teratogénicos son aquellos que generan alteraciones en el periodo embrionario o en el periodo fetal. ¿Ok? Eso es teratógeno. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que un fármaco es teratogénico es porque si una madre lo consume pueden haber cambios en el feto o en el embrión. Y finalmente tenemos la carcinogénica, o los fenómenos carcinogénicos o factores carcinogénicos, que lo que hacen es generar una transformación para que una célula considerada normal se convierta en una célula tumoral. Vean que son tres conceptos diferentes: mutagénico, teratogénico y carcinogénico. Pueden haber moléculas que cumplan las tres, ¿verdad? Por ejemplo, la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es un fenómeno mutagénico, también carcinogénico. Pero, por ejemplo, qué sé yo, algunos fármacos solo son teratogénicos. Hay, por ejemplo, algunos factores físico-químicos que solamente son mutagénicos, ¿ok? Entonces, no son incluyentes, pero tampoco son excluyentes, ¿ok? ¿Qué? El virus papiloma humano es un factor biológico mutagénico carcinogénico, ¿sí? Porque genera mutación en las células que llevan a transformación maligna. Bien, vamos a hablar en el primer caso de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es un fenómeno que es mutagénico, carcinogénico, porque la radiación ultravioleta daña los enlaces fosfodiéster que mantienen estables las cadenas de nucleótidos. Yo les había dicho a ustedes en la clase anterior que los ácidos nucleicos están estabilizados por enlaces fosfodiéster que unen los nucleótidos. ¿Recuerdan? Bueno, la luz ultravioleta rompe esos enlaces fosfodiéster generando esta, digamos, inestabilidad del ADN. ¿Okay? Por eso es que cuando nosotros nos exponemos a la radiación ultravioleta, por ejemplo del sol, después de muchas exposiciones pueden desarrollarse cáncer de piel, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros nos exponemos a la radiación ultravioleta hay mutaciones, pero esas mutaciones tienden a ser corregidas. Si la exposición es mucha o la capacidad de reparación es poca, pueden comenzar a aparecer fenómenos carcinogénicos como el cáncer de piel. No sé si ustedes lo saben, pero si no lo saben se los comento. El cáncer más incidente en el mundo es el cáncer de piel. Es la enfermedad maligna más común en los seres humanos, cáncer de piel. Lo que pasa es que el cáncer de piel, excepto el cáncer tipo melanoma, los otros tipos de cáncer de piel son muy benignos, es decir, tienen un comportamiento muy benigno, casi no hacen metástasis. Y como casi no hacen metástasis, pues la mortalidad por cáncer de piel es muy baja, excepto, vuelvo a repetir, el melanoma. El melanoma es un tipo de cáncer de piel que tiene una mortalidad muy alta, dependiendo del tipo de melanoma que sea. ¿Okay? Entonces, quiero hacerle la aclaración. Siempre cuando les pregunten cuál es el cáncer más abundante en los humanos, es cáncer de piel. ¿Por qué no es tan conocido? Porque es un cáncer que tiene un buen comportamiento, es decir, es muy poco maligno. Lo que pasa es que el tipo melanoma es otra cosa, ¿verdad? Los melanomas son cáncer muy agresivos, una altísima mortalidad, por lo menos en nuestro país. Profe, ¿cómo es que determinan que tienen cáncer de piel? Ok, primero por las características, muy bien, ¿verdad? Esa lesión que ustedes están viendo ahí, si fuera una persona con poca experiencia podría pensar que es una quemadura, qué sé yo, una pequeña roncha, pero no. Las lesiones en piel
tumorales tienden a tener bordes elevados, tienden a tener un color como nacarado, como blancuzco, eso es por la queratina que se produce, tienen un centro muy friable que parece como una ronchita, como un granito que se arranca, y son muy vulnerables al trauma, es decir, con poquito se rompen y sangran. Pero el diagnóstico no se hace así, el diagnóstico se hace por biopsia. Entonces se le hace una pequeña biopsia a la lesión y el patólogo nos dice que es el cáncer. Sí, es que sabe que, digamos, por ejemplo, digo yo, me imagino yo que se puede confundir. Claro. Por ejemplo, yo tengo algo en la cara y a mí se me queda como la carne en las Ajá. manos y no se me quita. Ajá. Y conforme sube Ah, el no, estrés. eso hay que hacerle biopsia. Toda lesión en cara que sangra mucho, que no cicatriza bien, que tiene bordes elevados, que es enrojecida, en cara, biopsia. Todas. Por más que, no es que todo el mundo la tiene, no, siempre hay que biopsiar la lesión en su piel. Profe, ¿y eso que dicen que salen hijos de sol? No sé. Manchas. Son manchas. Dicen que son hongos. Sí, esa es otra cosa. Esas manchas son hongos. Se llama Malassezia furfur, el agente etiológico. Es un hongo, es un dermatofito. Es un honguito presente en la piel. Es un habitante común de la piel, pero a veces cuando uno se pone aceites o se pone cremillas, el hongo crece, genera despigmentación y genera esas manchas blancas. Es muy común. Pero con un poquito de crema antifúngica se quita. ¿Y los lunares? Los lunares son células distintas. Los lunares están formados por unas células que llaman las células némicas. Son unas células que tienen pigmento oscuro, por eso se ven oscuros o rojizos, dependiendo del fototipo de piel. Los lunares en general son lesiones benignas, es decir, es poco común que en un sitio de un lunar se desarrolle una lesión maligna, pero hay algunos tipos de lunares, por ejemplo los que son intradérmicos, los lunares que son salidos. No sé si ustedes han visto como hay unos lunares que son como salidos, o sea, es un lunar pero afuera. Esos lunares sí se pueden malignizar en algunos casos, ¿verdad? Pero no hace falta quitarlos. ¿Y es cierto que tener muchos lunares puede ser peligroso? Sí, las personas que tienen más de 500 lunares en su cuerpo, sí, más de 500, tienen un síndrome que se llama síndrome melanocítico, y ese síndrome se asocia a mayor riesgo de cáncer de melanoma. Digamos, cuando la gente de así de la nada le empiezan a salir un montón de lunares. Generalmente no son malignos, pero los lunares que son irregulares, las lesiones irregulares, con volumen, que son sangrantes, siempre hay que biopsiarlas. Sí, se ha dicho que algunos protectores solares, como tienen algunas sustancias químicas y las personas se sobreexponen, por ejemplo la gente blanca que se pone, que eso se puede asociar también a evento teratogénico, porque imagínense, o sea, si usted se aplica algo en la piel que la piel nunca recibe, como un bloqueador solar, todos los días, a cada hora se está poniendo, entonces eso sí puede aumentar el riesgo. Pero yo no he leído ningún artículo grande que se haya hecho, que se hayan seguido personas que usan mucho bloqueador para ver si tienen, que sería el estudio más convincente para estudiar eso. Usted tiene que tomar a 1000 personas que usan bloqueador todos los días, seguirlas, y tomar a 1000 personas que no usen bloqueador todos los días, que se expongan a la misma radiación y ver quién tiene más o menos cáncer. Eso sería el estudio idóneo, pero no se puede hacer. Bien, ahora la luz también es dañina, la luz ultravioleta también es dañina porque la luz ultravioleta hace que las bases de timina se dimericen solas. Recuerden ustedes que en el ADN, timina, ¿verdad? Se une a adenina, ¿verdad? Mediante 2 puentes de hidrógeno, pero cuando la radiación ultravioleta incide sobre el ADN, entonces las timinas se unen covalentemente entre sí y eso obviamente genera problemas a la hora de la división del ADN. Entonces, ese es otro mecanismo por el cual la radiación ultravioleta también puede ser dañina para la piel. ¿Verdad? Hay otros factores físico-químicos, por ejemplo, la radiación X, los rayos X. Los rayos X ustedes los conocen porque los rayos X es lo que se usa para hacer las placas. ¿Verdad? Una placa de tórax, una placa de abdomen, qué sé yo, una radiografía común y corriente. Se dice que uno tiene que hacerse más de 10.000 radiografías simples para tener riesgo potencial de lesiones en el ADN, porque la cantidad de radiación X de una placa es muy poca. Sin embargo, cuando una mujer está embarazada en sus primeros años, en sus primeros meses de vida, primeras semanas de gestación, no se deberían hacer placas, o por lo menos solamente las que son necesarias. Porque aunque sea una pequeña cantidad de radiación X, podría generar daño en la estructura de las bases nitrogenadas. La radiación X generalmente lo que hace es favorecer la hiperhidroxilación de las bases nitrogenadas. Entonces nosotros tenemos aquí un nucleótido, ¿verdad? De una base guanina, y entonces debido a la exposición, por ejemplo, a rayos X, se puede oxidar.
esa guanina. Y al tener una guanina oxidada, esta guanina puede ser que se aparee diferente con, en este caso, citosina, o que no se aparee con citosina. Y eso puede generar también problemas de estructura del ADN. Vean que aquí tenemos los radicales libres, también tenemos el oxígeno, algunos metales, los asbestos, los polifenoles y los rayos X. Todos ellos favorecen la polihidroxilación de las bases nitrogenadas. Doctor, una pregunta Sí. por curiosidad. Sí. ¿Qué hay de esto de los eclipses que dañan el... ¿Hay algún estudio que lo pruebe? Sí, eso es una cultura, eso viene, yo creo que de los ancestros, ¿verdad? Que veían a los eclipses como un evento espiritual o así. Entonces antes en los pueblos, yo recuerdo que cuando había un eclipse, ¿verdad? Era todo un mito, que las mujeres no podían ver el eclipse, que les salían a los niños eclipses, no sé qué, no sé cuál. Que se amarraban una cosa roja. Que se quedase, bueno, eso sí por la, ¿verdad? Por la luz, pero bueno, igual, si usted sale aquí hoy ahí, aunque no haya sol y lo ve para arriba durante horas, a lo mejor queda ciego porque madura la retina, ¿verdad? Eso puede pasar. Recuerden que el ojo es una lupa. Ustedes cuando ponen una bolsa de agua, ponen una bolsa de agua, ustedes ponen una bolsa de agua en un día de luz y el haz de luz se intensifica, se puede quemar. Lo mismo hace el globo ocular, o sea, cuando ustedes ven el sol y lo ven directo, el globo ocular actúa como una lupa que aumenta, amplifica el fenómeno visual. Entonces sí puede haber quemaduras de retina, eso sí puede haber. Pero ese tema de las malformaciones y los eclipses es una asociación. O sea, fue una asociación no causal, es decir, alguien seguramente vio eso y nacieron unos niños y dijeron que era por el eclipse, no sé qué. No veo que tenga ninguna relación un fenómeno meteorológico con la gestación. No debería haberlo. Bueno, existen ahora moléculas que se parecen mucho a las bases nitrogenadas. Esas moléculas que se parecen a las bases nitrogenadas se llaman análogos de bases. Repito, son moléculas artificiales que se parecen mucho a las bases nitrogenadas. Les voy a hablar de un ejemplo clásico que es el 5-bromo-uracilo. El 5-bromo-uracilo es un medicamento. Se utiliza para tratar a pacientes con cáncer, también se utiliza para tratar a pacientes que tienen enfermedades autoinmunitarias. Resulta ser que el 5-bromo-uracilo tiene dos formas, la forma ceto y la forma enol. Bueno, cuando tenemos la forma ceto del 5-bromo-uracilo, esta molécula se parece muchísimo a la timina. Y entonces lo que hace es que se incorpora al ADN formando los puentes de hidrógenos con adenina. Está sustituyendo a la timina, por decirlo así. En cambio, el 5-bromo-uracilo, ¿verdad? Ven que el cambio está radicalmente en este doble enlace. En cambio, el 5-bromo-uracilo se parece, en su forma enólica, más bien se parece a citosina. Y entonces se une a guanina. ¿Estamos? Entonces, aquí lo que estamos observando son moléculas que se parecen tanto a las bases nitrogenadas que cuando el ADN está expuesto a estas moléculas ocurre una sustitución. ¿Por qué se puede utilizar como medicamento? Ya acabo de decirles, el 5-bromo-uracilo es una quimioterapia. Porque esto lo hacen las células tumorales. Entonces, cuando a un paciente se le da 5-bromo-uracilo, las células tumorales comienzan a incorporar estas moléculas como análogo de las bases que estaban antes. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre una muerte celular. Es decir, esas células comienzan a tener problemas de división, entran en apoptosis y se mueren. ¿Estamos? Y eso es lo que uno quiere con las células tumorales. El problema es que esta sustitución no es específica, es decir, el 5-bromo-uracilo también se va a unir a los otros genomas de las otras células no cancerosas, generando un montón de efectos adversos, como la caída del pelo, por ejemplo, la caída de las uñas, problemas de crecimiento, efectos adversos múltiples, etc. ¿Okay? También se puede utilizar, el 5-bromo-uracilo se utiliza para tratar enfermedades autoinmunitarias. En las enfermedades autoinmunitarias lo que hay es un crecimiento muy grande de células de los linfocitos. O sea, ¿saben qué son los linfocitos? Son unas células del sistema inmune. Entonces lo que hacemos es darle 5-bromo-uracilo para que esos linfocitos que están muy crecidos, muy elevados, bajen un poco el número. ¿Okay? Pero como les digo, esto genera un efecto adverso sistémico porque no podemos diferenciar, es decir, la molécula, el 5-bromo-uracilo, no diferencia entre ADN de la célula tumoral y ADN de la célula no tumoral. El efecto va a ser sistémico. Bueno, luego tenemos otros agentes que también son mutagénicos y además de mutagénicos son letales, que son los agentes alquilantes. Los agentes alquilantes lo que hacen es pegar un grupo alquilo a una molécula. Entonces las bases nitrogenadas, en vez de ser modificadas por hidroxilación, como antes, por la radiación X, ahora van a ser modificadas por alquilación. Y cuando las bases nitrogenadas se les pega un grupo alquilo, entonces ¿qué pasa? Se aparean erróneamente.
Vean este caso. Aquí tenemos una base guanina a la cual se le pegó un grupo alquilo, que es este. Este es el grupo alquilo. Y este grupo alquilo hace que la guanina ahora no se una a citosina como normalmente tiene que hacerlo, sino que guanina se ha unido a timina. Y entonces esta unión errada o anormal hace que cuando el ADN se vaya dividiendo se divida también mal. Entonces si el ADN se divide mal, pues obviamente se replica mal. Si se replica mal se transcribe mal. Si se transcribe mal se traducen mal también las proteínas. Y eso va a generar entonces muchos problemas, incluso la muerte. Existen 3 moléculas que se usan como armas químicas, que son la mostasa nitrogenada, el EMS y el MMS. Son armas químicas. Son moléculas alquiladas, ¿verdad? Que lo que hacen es favorecer esta sustitución, este cambio. Y al generar este cambio, entonces genera problemas en el ADN. La muerte por mostasa, por gas mostasa, generalmente no ocurre inmediatamente, porque recuerden que este fenómeno es un fenómeno químico, entonces lleva su tiempo. Entonces las muertes tienden a ocurrir en cuestión de semanas. Entonces las personas son expuestas al gas y semanas después acontece la muerte, producto de problemas en el hígado, en el cerebro, problemas a nivel pulmonar, páncreas, riñón. ¿Okay? La mostaza, el gas mostaza es un gas muy usado en armas químicas. Se usó hace pocos años en la guerra en Siria. No sé si recuerdan unos bombardeos con gas mostaza que hubieron en Damasco. Entonces los niños, incluso algunos murieron ahí, ¿verdad? Fue muy terrible. Bueno, está sancionado su manutención, su procesamiento. Esto está prohibido internacionalmente. Hay leyes que prohíben este tipo de productos químicos. ¿Y cómo se trataría la exposición a eso? No tiene. No, porque aquí lo que está ocurriendo es estas son modificaciones de naturaleza irreversible. Esas son las siglas de la sustancia. Así se llama. O sea, esas son sustancias alquilizantes. Así se llama. ¿Has escuchado de un tratamiento que utilizan para el cáncer? Sí, no, pero sí, no, definitivamente no. No creo, pero sí es muy tóxico también. La mayoría de las quimioterapias son tóxicos en realidad, ¿verdad? Son sustancias muy tóxicas porque la idea es generar toxicidad en las células tumorales, ¿verdad? Eso es lo que ahora se está tratando de evitar. Ustedes saben que hay pacientes que les va más peor con la quimio que sin la quimio, ¿verdad? Entonces, es porque son tóxicas, son fenómenos citotóxicos, ¿verdad? ¿Okay? Pero no sé las siglas, sería mentirles, en realidad no quiero hacerlo. Esto es como etilín, metil, no sé qué, es así como una molécula química, pues. Se le conoce como EMS y MMS. Luego tenemos los agentes intercalantes. Los agentes intercalantes son moléculas que se usan en los laboratorios para poder marcar el ADN. El ADN, si no lo podemos marcar con algún color o con alguna cosa que sea luminiscente, no se ve o no se ve bien. Entonces en los laboratorios, cuando uno estudia el ADN, por ejemplo, cuando uno quiere hacer un cariotipo, lo puede teñir con estos agentes intercalantes. Los agentes intercalantes se unen a los puentes de hidrógeno que mantienen estable la doble banda de ADN. Entonces los agentes intercalantes, ahí tenemos una foto, es una foto real de laboratorio. Eso es un bromuro de tidio, ¿verdad? Bueno, eso es un cariotipo, primero que todo. Ahí tenemos los cromosomas. Y eso que vemos, teñido de color morado, amarillo y rojo, es el bromuro de tidio, con una luz especial. Entonces, cuando tenemos a las celulillas, le ponemos entonces el bromuro de tidio y él realza las hebras de ADN. Le repito, lo que hace el bromuro de tidio es meterse aquí entre los puentes de hidrógeno. Lo que pasa es que cuando esto ocurre, vean que la banda se distorsiona, ¿la ven? Que la banda se distorsiona. Y entonces, al haber una distorsión de las bandas, va a haber un problema a la hora de dividirse el material genético y un problema subsiguiente. ¿Okay? Entonces, es una molécula que hay que tener cuidado. A nosotros nos ha pasado cuando estamos con los estudiantes que se impregnan de bromuro de tidio. Uno dice, chicos, el bromuro de tidio, no sé qué, y ellos, el bromuro de tidio, ¿verdad? Entonces, y ahí, profe, bromuro de tidio. Sí, es cancerígeno, ¿verdad? Aparte de todo, no solamente es mutágeno, sino también es carcinogénico. Pero, vamos a ver, tiene que haber una enorme exposición, ya tenga efectos. Bueno, su lectura habla de un tema muy interesante que es sobre los agentes nitrogenados. Las carnes en la historia se han procesado para mantenerse, para conservarse. ¿Cómo podemos conservar un trozo de carne? En la refri, ¿verdad? Eso es lo común y corriente. Pero recuerden que hubo un momento en que no había refri, no había electricidad. Entonces antes las personas lo que hacían era salar
las carnes, ¿verdad? Les ponían sales como nitritos, por ejemplo, cloruros, a las carnes para que las carnes se conservaran, porque obviamente las bacterias en ese ambiente inhóspito, alcalino, no crecen. Entonces lo que se hacía era básicamente alcalinizar las carnes, se les ponían bastantes sales y esas sales evitaban que hicieran bacterias y bueno, se mantenían. Lo que pasa es que esa tradición, ¿verdad? Las carnes cuando se les pone sal se deshidratan, porque recuerden que si yo tengo una célula con agua y pongo sales afuera, el agua va a salir, ¿verdad? Yo tengo una celulita aquí con agua y aquí tengo sal. Entonces el agua, por ósmosis, ¿se acuerdan? Va a salir de la célula a esto, a la sal, y esta célula se va a ir crenando, se va a ir deshidratando, y obviamente el sabor y las proteínas y los lípidos se concentran. Por eso es que la carne conservada sabe tan buena, ¿verdad? No sé si alguna vez han probado un jamón serrano, un jamón ibérico, una morcilla de este tipo, un jamón de este tipo, un jamón curado, un pavo curado, algo así. Son muy buenas, saben muy bien, pero desde hace más o menos 30 años se había dicho que este tipo de productos generaban cáncer. Lo que pasa, compañeros, es que obviamente decir que la carne procesada genera cáncer es un riesgo decirlo para la vida de uno, porque uno se está enfrentando a un monstruo de la industria, que es la industria de la carne, ¿verdad? Si usted dice que la carne produce cáncer, y la gente va a dejar de comer carne. Si la gente deja de comer carne, la gente deja de producir carne. Si se dejan producir, hay pérdidas, muchos millones de dólares. Entonces eso ya se sabía de hacía muchos años, pero nadie había querido meterse al tren con eso. Bueno, creo que fue en el año 2013, 2014, comienzan a salir publicaciones donde se siguieron a poblaciones que habían consumido mucha carne procesada y se vio que tenían más cánceres de algunos tipos. Cáncer colorectal, cáncer gástrico, cáncer de páncreas, ¿ok? Y entonces la Organización Mundial de la Salud lanza un comunicado donde dice, sí, se confirma o se ha visto la asociación entre esto y cáncer. Bien. Lo que pasa es que en los últimos meses, y por eso en Bioquímica para la Vida les he subido un artículo, ven una noticia que salió en la BBC, en los últimos meses han salido otros estudios que parece ser que la asociación no está tan clara, o por lo menos los estudios iniciales no fueron tan bien hechos, de manera que, como ustedes leyeron en el paper, hay algunos errores. Por ejemplo, qué tipo de carne, qué tipo de cocción, cuánto tiempo de conservación tienen esas carnes, porque no es lo mismo un jamón que tiene un día de curado a un jamón que tiene 5 años, ¿verdad? Entonces, esas son algunas inconsistencias que cualquiera de estos estudios puede tener. Por eso les he mandado a leer este artículo, porque yo no puedo nada más decirle a alguien, ¿cuánta carne ha comido usted? Y usted le diga, mucha. Y entonces yo digo que si la compañera tiene hipertensión, eso es por la carne que comió. Eso no se puede hacer. Y si se hace, es una mala fuente de estudio, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo los puedo a ustedes preguntarles qué han comido de aquí a un mes para atrás. Ustedes algunos se van a recordar bien, otros no se van a recordar del todo, otros me van a decir que comen bien porque quieren salir bien en el estudio y quieren quedar bien conmigo, otros me van a decir que no, que comen mal porque quieren decir que comen mal, lo que sea. Y después yo mido las enfermedades. Entonces yo digo que si ustedes comían más azúcar es porque las enfermedades que tienen es por el azúcar. Eso no es así. No lo puedo hacer. Porque las enfermedades que uno padece no son producto de solamente un elemento, no son de la dieta. Tiene que ver el ejercicio, la genética, qué sé yo, un montón de cosas. Con las carnes pasó lo mismo. Es decir, cuando se siguieron a las personas que comían carne y se vio que esas personas tenían una mayor tasa de cáncer, se dijo que era por la carne. Pero vamos a ver, ¿cómo podríamos nosotros diferenciar en eso? Como le dije a la compañera, tendríamos que tomar a cierta cantidad de personas que coman carne y verlas después, compararlas con otro grupo igual que no coma carne y verlas después. Y eso no es lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho es nada más decir, comía más carne, tiene más cáncer, es por la carne. Por eso, en Bioquímica para la Vida, yo esta semana les publiqué un artículo sobre lo de las carnes. Y de hecho puse, es como si la BBC estuviera aquí en clases con nosotros. Porque es un tema muy controvertido. ¿Y por qué es controvertido? Porque es importante, porque es algo que la gente come. Entonces uno tiene que saber si lo que estoy comiendo me va a hacer cáncer o no me va a hacer cáncer, sí o no. Por eso entonces quiero que se lean la lectura, bueno, ya sabían que la lectura es pasado, pero además leas en el paper que les publiqué en Bioquímica para la Vida para que vean esa otra contraparte, la otra posición. Ahora, si ustedes quieren todavía ser mejores investigadores, habría que uno irse a ver quién hizo cada artículo. Porque podría ser que haya un interés de por medio. Entonces podría ser que quien defendía el consumo de carnes trabaje en la industria
carnicera, digamos, obviamente van a favorecer el consumo. O que los que estaban en contra más bien sean de una ONG, qué sé yo, vegana, que financió el estudio. Entonces obviamente eso cambia el interés. Por eso es que los artículos científicos todos tienen una parte que se llama declaración de interés. Entonces ahí dice, este proyecto fue financiado por Pfizer, una casa farmacéutica, o este proyecto fue financiado, qué sé yo, por la hacienda productora de carnes 3M. O sea, tiene que decir, si no lo dice es un problema. ¿Okay? Porque obviamente si usted lee un artículo financiado por una productora de carne, no va a ir en contra del consumo de carne. Ojo, ¿verdad? Entonces eso tiene que tenerlo también en cuenta. Bueno, ¿qué es lo que se cree que producen las carnes rojas? Procesadas. Ojo, procesadas, porque no es lo mismo un trozo de carne fresquita a un trozo de carne que tiene 3 años o 4 años. Si alguno de ustedes ha ido a España o llega a ir a España, van a entrar a los restaurantes, y en los restaurantes en España tienen guindando unas patas de chancho que se llaman jamones, y eso está ahí guindando, tiene 3, 4, 5 años ahí guindando, expuesto a la humedad, a los hongos, a los bichos, a todo, y de eso con un cuchillillo le cortan a uno unas tiritas y eso se lo come uno. Es riquísimo, tengo que admitirlo, es riquísimo, pero ese es el tipo de carne de la que estamos hablando. A esas carnes se les pone ácido nitroso porque las nitrosaminas y el nitrito de sodio evitan el crecimiento bacteriano. Y sí, porque usted pone una pata de chancho en la casa, 2 días es una mosquera y un montón de gusanos. O sea, no, ¿verdad? Entonces, por eso es que se le mete ese montón de productos. También ustedes van a encontrar estas carnes en los arroces chinos. ¿Han visto lo rojo de las carnes? ¿Ustedes han visto ese chop suey que uno compra o el arroz cantonés, que hay unas pedazos de carne rojas? Eso es pura nitrosamina. Pues ahora cuando lo ven, viene la nitrosamina ahí, ¿verdad? De hecho, no sé si lo han visto, que eso, digamos, si hay un trozo de carne, alrededor es rojo, como que se va metiendo y en el centro ya es como de color carne. Bueno, es exactamente por eso, porque alrededor se le pone toda esta barrera para que la bacteria no entre. Esa carne roja es rica en nitrosaminas. Y hay que tener cuidado porque lo que se cree es que esos óxidos nitrosos, sus derivados, modifican estructuralmente las bases. Vean por ejemplo aquí, las bases de adenina se cree que se modifican estructuralmente a parecerse a citosina. Entonces el óxido nitroso en su forma de nitrito de sodio cambia la adenina a citosina y entonces la citosina se aparea erróneamente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la citosina. La citosina bajo este tipo de moléculas cambia a una forma parecida a uracilo y se pega anómalamente a adenina en el ADN. ¿Okay? Ese es el cambio. Ahora, como ustedes leyeron y como yo les voy a preguntar en la próxima sesión, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Qué tipo de carne roja es? ¿Verdad? El estudio no diferencia, bueno, sí hace una diferencia entre carne de cordero y carnes. Pero cuando habla de carnes rojas es ¿qué tipo de carne roja? ¿Verdad? Es carne de cerdo, es carne de res, es carne de otros animales, por ejemplo, jabalí, que se come en otras partes del mundo, en España, en Portugal se come carne de jabalí. Es carne de cordero tierno, de ternera, ¿okay? ¿Cuánto tiempo tiene el procesamiento de esa carne? ¿Okay? Todos esos detalles que vamos a discutir en la próxima sesión. Doctor, Ajá. ¿existe algún estudio sobre las carnes de animales exóticos? No, posiblemente no. Bueno, sería interesante buscar a ver la asociación de enfermedades cardiovasculares o de cáncer con exóticas, pero posiblemente no porque las carnes exóticas son prohibidas, ¿verdad? O sea, Bueno, yo comí, digamos, serpiente, iguana Y zarigüeya. y digamos, y usted ve una serpiente, una iguana y no tiene la misma grasa que va a tener una vaca. claro, sí, lo que pasa, como te digo, es que, bueno, primero esas especies están protegidas, ¿verdad? Entonces, digamos que no se pueden comer. Primero que todo hay una ley de protección animal. Digamos que por ahí entraste mal ya. Digamos que eso es prohibido hacerlo, pero sí entiendo la pregunta. Pero hay muchos lugares donde comen animales así como las zarigüeyas, por ejemplo. Yo he escuchado que comen de todo y no sé si es verdad. Claro, Hasta monos. si ustedes se van a Pueblo Nuevo, en Pueblo Nuevo acá la gente come armadillo, come tepezcuintle, comían zorro, mi mamá dice que antes comían zorro, comían iguanas, pisotes, monos, sí, claro, eso era de subsistencia, o sea, eso era por subsistencia y no tenían refris,
y tenían que ir a matar el bicho allá a la montaña y comérselo ese mismo día, ¿verdad? Porque ahí no tenían refri. La electricidad en Costa Rica a los pueblos llegó en los años 70, 60, entonces tampoco es como que había mucha electricidad. Pero no creo que haya estudios, primero por lo que te digo, porque son carnes que están protegidas por ley. O sea, no carnes, son seres vivos protegidos por ley. Y segundo que todo, porque, Franco, la asociación con cáncer no es producto de la grasa ni de ninguno de los componentes de la carne. Ah, no, Sí, yo es, estoy hablando. sí, es producto de los agregados, por ejemplo, en este caso, para protegerlas, ¿verdad? Y conservarlas. Ahora, con respecto a lo que usted está pensando de grasas y eso, me imagino que no hay estudios, pero tal vez en Costa Rica obviamente no van a haber estudios, pero tal vez en Brasil o en algunas partes del mundo donde se consume, por ejemplo, capibara. El capibara es un tipo de roedor muy grande que hay en el Brasil, en Amazonía en general. Tal vez haya algún estudio, entonces búsquese algún estudio que hable sobre el consumo de carne de capibara en la población brasileña, a ver si tiene algún... O venado, por ejemplo, sí, en el norte, sí, en Estados Unidos, Canadá, que tienen periodos de veda para la carne. ¿Sí? Podrían buscar de vos tal vez un paper o algo que hable sobre en inglés, tienen que buscar, ¿verdad? Asociación de cáncer, comida de carne de venado con enfermedades cardiovasculares. Podría estudiar. Yo hace unos días estaba llevando un curso, ya lo terminé, gracias a Dios, sobre el peso y hablaba un poco sobre la carne roja y la obesidad. Pero le repito, yo creo que no es la carne roja, yo creo que es los hábitos de vida y la cocción de esa carne, ¿verdad? O como yo les decía antes, el agregarle sal. Ustedes la carne generalmente le agrega sal y obviamente la sal tiene un efecto de aumento de la presión arterial. Entonces, yo creo que tal vez no es ni siquiera la carne como proteína, sino más bien es los mecanismos de cocción. O también cómo la combina, digamos que el paper era de gente americana, Sí. Los americanos la comen en hot dogs y Sí. hamburguesas. Muy bien, eso su aporte es, sí, a mí se me había olvidado decir eso. Claro, o sea, ustedes se comen un poco de zanahoria y ustedes se lo comen con un poco de apio, un poco de lechuga, pero ustedes no se van a comer, qué sé yo, un trozo de carne con agua, ¿no? Sino que uno le agrega, qué sé yo, una gaseosa, o le agregan algún digestivo, o le agregan algún puré, o le agregan alguna otra fritura, claro. Sí, el acompañamiento es fundamental. Ya yo les había mandado a estudiar un poco la lectura sobre proteínas. Ya les había hecho las preguntas de eso, ¿verdad? Sí, cuando a mí se me olvida algo me dicen, porque a mí se me olvidan las cosas. Excepto las materias, pero todo lo demás se me olvida. Hasta el nombre de mis hermanos a veces porque yo tengo hermana Andrea, hermana Beatriz, hermana. Entonces yo no me acuerdo aquí tengo que hablarle, ¿verdad? Entonces, cuando a mí se me olvide algo que yo le digo mañana y no lo hago mañana, me acuerdo. Bien, esta es una publicación de La Nación. Vean lo que dedicó La Nación a este tema. Vean, esto es lo que dedica La Nación a decir el número de los chances, ¿verdad? Sí, vean. Obviamente, ¿por qué? Porque hay un interés de por medio. Las carnicerías